El silencio de lo invisible. ¿Puede una voz censurada cambiar un destino? En las profundidades del Hotel Gran Horizonte, un laberinto de mármol pulido y espejos que reflejaban la luz artificial con una frialdad casi clínica, Amara se movía como una sombra, un eco apenas audible en la vasta sinfonía de la opulencia. El olor penetrante a desinfectante industrial y cera recién aplicada se adhería a su uniforme azul, un tejido áspero y familiar que se había convertido en una segunda piel, impregnado de innumerables horas de trabajo. Sus hombros, ligeramente encorvados por el peso acumulado de turnos que parecían no tener fin, no revelaban la inmensa fortaleza que residía en su interior. Cada músculo de su espalda, cada articulación de sus manos, conocía el cansancio íntimo de la labor física, pero en su postura, incluso en su fatiga, latía una dignidad inquebrantable, la de quien, a pesar de ser invisible para el mundo que la rodeaba, era plenamente consciente de su propio valor. El zumbido monótono de la aspiradora, un compañero constante en su peregrinaje por los pasillos desiertos de la madrugada, era el único testigo de su labor, un sonido hipnótico que se mezclaba con el silencio pesado del hotel aún dormido. Sus manos, curtidas por el roce constante con productos de limpieza y el frío del mármol, se movían con una precisión metódica, eliminando cada mota de polvo, cada huella diminuta, en una danza repetitiva que era a la vez monótona y vital. El Gran Horizonte era un teatro de sueños ajenos, un escenario donde la riqueza se exhibía sin pudor, y Amara era una de las muchas almas que lo hacían posible, una pieza fundamental en el engranaje, aunque siempre en las sombras. Su mente, sin embargo, a pesar del cansancio que nublaba sus ojos, era un universo vibrante, lleno de ideas, de recuerdos, de sueños postergados que se negaban a morir, alimentados por una esperanza inextinguible. Este era su mundo, su rutina, una lucha silenciosa que se repetía cada amanecer, un sacrificio constante en aras de un futuro mejor, un futuro que, por ahora, parecía tan distante como las estrellas que aún brillaban pálidamente en el cielo antes del alba. La historia de Amara, aunque transcurre en un entorno específico, es un eco de innumerables batallas silenciosas, libradas cada día por personas en cada rincón del planeta. Es el relato de la resiliencia humana, de la fortaleza que se oculta bajo la superficie de la cotidianidad, de los sueños que se niegan a ser aplastados por las circunstancias más adversas. Si alguna vez te has sentido invisible, si tu esfuerzo ha pasado desapercibido, o si has luchado por un futuro mejor para aquellos a quienes amas, la historia de Amara resonará profundamente en tu corazón. Miles de personas ya han encontrado inspiración en estas narrativas de superación, y te invitamos a ser parte de esta comunidad que celebra la tenacidad del espíritu humano. Comenta de dónde nos asiste y toca en suscribirse ahora. Es de gratis y no sales del video. La vida de Amara en el Hotel Gran Horizonte era un testimonio vivo de esa lucha. Mientras los huéspedes de las suites más lujosas se desperezaban entre sábanas de seda, y el aroma a café recién molido comenzaba a perfumar los pisos superiores, Amara ya había completado gran parte de su jornada. La soledad de las primeras horas era su única compañía, un bálsamo agridulce que le permitía perderse en sus pensamientos, lejos del bullicio y las miradas superficiales. Su uniforme, impecablemente planchado y limpio cada mañana, era un camuflaje, una armadura que ocultaba no solo el esfuerzo físico incesante, sino también una mente brillante, una inteligencia aguda que, por azares del destino, había sido relegada a la limpieza de suelos y espejos. Pero detrás de la fachada de la empleada diligente, latía un corazón que no conocía límites cuando se trataba de su hija, Maya. Los sueños de Maya, una joven artista en ciernes con un talento desbordante, eran el motor que impulsaba a Amara, la llama que mantenía viva su propia esperanza. Una beca para una escuela de arte de prestigio. Ese era el faro que guiaba sus pasos, un sueño que, con el salario de limpiadora, se antojaba inalcanzable, una quimera que la mantenía en vilo, pero que también le otorgaba una razón para seguir adelante, un propósito más allá de la mera supervivencia. Años atrás, mucho antes de que el olor a desinfectante se convirtiera en la fragancia dominante de su vida, Amara había respirado el aire embriagador de la erudición, el aroma a papel envejecido y tinta fresca de las bibliotecas universitarias. Su pasión por los idiomas y las culturas era una fuerza incontenible que la había impulsado desde la infancia, una curiosidad insaciable que la llevaba a devorar libros y escuchar con fascinación cada acento, cada cadencia de lenguas extranjeras. Había sido una estudiante prodigio, con una mente que absorbía la complejidad de las gramáticas y los matices culturales con una facilidad asombrosa. Una oportunidad de oro, un verdadero puente hacia un mundo que parecía diseñado para ella,
Se había presentado en forma de una beca para estudiar filología oriental. Se había sumergido en el estudio del mandarín con una dedicación febril, una obsesión casi mística. Cada ideograma, cada tono, cada inflexión de voz, era un desafío que abrazaba con entusiasmo. Su pronunciación, pulida por horas de práctica incansable frente a un espejo, era impecable, tan auténtica que sorprendía a sus propios profesores nativos, y su comprensión profunda de los matices culturales chinos era excepcional, casi intuitiva. Se veía a sí misma en un futuro diplomático, mediando entre naciones, construyendo puentes de entendimiento donde otros solo veían barreras. Pero la vida, con sus giros crueles y sus caminos inesperados, le arrebató esa oportunidad con una violencia silenciosa. Una emergencia familiar tan devastadora como repentina la obligó a abandonar sus estudios, a dejar atrás los libros y las promesas de un futuro brillante. Tuvo que sumergirse en la dura realidad del trabajo manual, un mundo de supervivencia donde el intelecto era un lujo, y la fuerza física una necesidad. Ese conocimiento, esa parte vibrante de su identidad que había cultivado con tanto esmero, quedó enterrada bajo capas de desinfectante y el eco distante de las conversaciones ajenas en los pasillos del hotel. Aquella promesa de un futuro en el que su voz resonaría con autoridad y comprensión, se desvaneció, o al menos eso creía ella, en el olvido, como una melodía interrumpida a mitad de su más bella armonía. Hoy, sin embargo, la atmósfera en el Gran Horizonte era diferente, teñida de una cualidad densa y pegajosa que no podía atribuirse al aroma habitual a limpieza. Un aire espeso de pánico flotaba en el vestíbulo principal, un espacio que normalmente destilaba una calma estudiada, ahora perturbada por una tensión palpable. Allí, en el epicentro de la tormenta, el señor Davenport, el CEO del hotel, un hombre que solía proyectar una imagen de imperturbable confianza, se presentaba pálido y sudoroso, con la frente perlada de gotitas de angustia. Gesticulaba frenéticamente ante un pequeño grupo de ejecutivos, que lo observaban con una mezcla de consternación y desesperación contenida, sus propios rostros reflejando la gravedad de la situación. El motivo de su desesperación tenía nombre y apellido: el señor Wei, un multimillonario inversor chino cuya presencia era crucial, casi sagrada, para un acuerdo que podría salvar el hotel de una inminente bancarrota. La tensión entre ellos era un hilo casi visible, tenso hasta el punto de la ruptura. El señor Wei, con su rostro impasible, una máscara que rara vez revelaba emoción, y sus ojos escrutadores que parecían penetrar hasta el alma, había expresado un descontento creciente, una frustración que se acumulaba como una tormenta silenciosa. Su traductor oficial, un hombre joven y visiblemente nervioso, había cometido un error grave, un desliz lingüístico, que había malinterpretado una petición clave sobre la personalización de un evento, transformando una solicitud específica en una afrenta cultural. El inversor, visiblemente frustrado, su mandíbula apretada con una tensión palpable, estaba a punto de abandonar el hotel, un gesto que sellaría el destino funesto del Gran Horizonte. El tintineo impaciente de sus pesados anillos de jade contra la superficie de cristal de la mesa, era el único sonido que rompía el tenso silencio, un tic nervioso que revelaba la impaciencia del magnate. El señor Davenport había agotado todas sus opciones, sus llamadas telefónicas a intérpretes de última hora sin éxito, sus palabras atropelladas y llenas de desesperación rebotando en la indiferencia pétrea del magnate, como gotas de lluvia en una roca. Amara, que en ese preciso instante se encontraba realizando su labor con la discreción de siempre, limpiando con movimientos metódicos una persistente mancha de café que había deslucido el brillo del mármol cerca de la escena, escuchaba las palabras del señor Wei. No eran para ella un murmullo incomprensible, un galimatías de sonidos extraños que se perdía en el eco del vestíbulo. Por el contrario, cada sílaba, cada inflexión en el mandarín del inversor, resonaba en su mente con una claridad nítida, una precisión quirúrgica que le permitía captar no solo el significado literal, sino también las sutiles capas de frustración, de desaire, que el traductor oficial había omitido por completo. Sus microexpresiones, casi imperceptibles para cualquiera que no la conociera íntimamente, o que no estuviera prestando una atención excepcional a los detalles más minúsculos, revelaban una mezcla compleja de comprensión profunda, una indignación silenciosa que burbujeaba bajo la superficie de su calma habitual, y una chispa, tenue pero indomable, que comenzaba a brillar en sus ojos cansados. Era una injusticia flagrante, una afrenta a la lógica y al respeto cultural, ver cómo la ignorancia y la falta de tacto podían destruir un acuerdo tan vital,
uno que afectaría la vida de cientos de personas. Su corazón se encogía dolorosamente al pensar en las implicaciones directas para los empleados del hotel, incluyéndola a ella misma, y por ende para el futuro incierto de Maya, cuyo sueño de la beca parecía alejarse aún más con cada segundo que pasaba. La tentación de permanecer invisible, de seguir con su trabajo como si nada ocurriera, como siempre había hecho, era fuerte, una fuerza gravitacional que la anclaba a su posición habitual. El miedo a ser reprendida por inmiscuirse en asuntos que no le correspondían, o peor aún a que su habilidad, su conocimiento tan celosamente guardado, fuera ridiculizada por su posición social, le apretaba el estómago con una sensación fría y amarga. Pero la imagen nítida de Maya, su risa contagiosa, el brillo de sus ojos al hablar de sus dibujos, sus sueños artísticos tan grandes y vulnerables, se superpuso a su temor, desdibujando la barrera de su indecisión. Y en ese instante, en el corazón de Amara, una semilla de algo más grande que el miedo comenzaba a germinar, prometiendo una irrupción que desafiaría no solo las expectativas de todos, sino también la propia concepción que tenía de sí misma. El conflicto central se encendía en el aire denso del vestíbulo, un fuego invisible pero abrasador. ¿Cómo una mujer, considerada invisible por el sistema y sin voz en los círculos de poder, podría irrumpir en un mundo que la despreciaba, un mundo que solo veía su uniforme y no su intelecto, para ofrecer una solución que absolutamente nadie esperaba, una solución que podría salvarlos a todos? La fuerza de oposición no era solo la arrogancia distante del señor Davenport, ni la impaciencia glacial del señor Wei, cuya frustración se solidificaba en una decisión inamovible. Era el sistema mismo, una estructura implacable y arraigada que relegaba a Amara a una categoría inferior, que negaba su inteligencia, su vasto potencial y su valía inherente simplemente por el color de su piel y su precaria posición económica. La tensión secundaria, un tic-tac constante que se aceleraba con cada segundo, radicaba en el tiempo que se agotaba sin piedad, en la lucha interna de Amara entre su innata humildad, la costumbre de permanecer en las sombras, y la necesidad urgente, acuciante, de actuar, de romper con el patrón de su propia invisibilidad. El riesgo era inmenso. La humillación pública si su intervención fallaba, si sus palabras eran malinterpretadas, si su audacia era vista como una insolencia desmedida. Justo cuando el señor Wei, su rostro una máscara de frustración contenida, se levantaba de su asiento, indicando con ese simple movimiento el fin de la negociación y, quizás, el fin del hotel, Amara, con un gesto de determinación que nacía de lo más profundo de su ser, de la misma médula de su alma, se irguió desde su posición agachada. El áspero tejido de su uniforme, gastado por innumerables lavados y planchados, rozó contra su piel, un recordatorio físico de su realidad, pero ya no la definía. Sus ojos, que minutos antes reflejaban el cansancio acumulado de una vida de esfuerzo, ahora brillaban con una resolución inquebrantable, una chispa que desafiaba el brillo frío del mármol y las luces del vestíbulo. El silencio se cernió sobre el espacio, tan denso que parecía absorber el aire, roto solo por el tintineo delicado y cristalino de las copas de champán que un camarero, ajeno a la magnitud del drama, dejaba sobre una bandeja cercana. Amara estaba a punto de hablar, no en español, el idioma de su día a día, ni en inglés, la lengua franca del hotel. Estaba a punto de hablar en un mandarín impecable, con una voz que, aunque baja en volumen, resonaría con la autoridad innegable de quien comprende verdaderamente, no solo las palabras, sino el alma de una cultura. La posible revuelta que estaba a punto de desatar, no sería solo la sorpresa abrumadora del señor Wei, y el asombro atónito del señor Davenport. Sería el despertar de un poder que Amara creía perdido para siempre, un poder que podría no solo salvar el hotel de la ruina, sino redefinir su propio destino y el de su hija, trazando un camino que hasta ese momento le había parecido inalcanzable. Amara dio un paso al frente, su voz, que normalmente se perdía en el murmullo de los pasillos, resonó ahora con una claridad inesperada. Señor Wei, comenzó en mandarín, su tono respetuoso pero firme, permítame aclarar el malentendido. El señor no ha rechazado el concepto, sino que ha expresado una preocupación muy específica sobre la disposición del espacio para la ceremonia del té, que es un ritual de significancia cultural profunda. Un silencio atónito se apoderó del vestíbulo. El señor Wei, que ya tenía un pie en la salida, detuvo su movimiento, sus ojos escrutadores fijos en Amara. Su ceño, fruncido por la frustración, se suavizó ligeramente, reemplazado por una mezcla de sorpresa y cautela. El señor Davenport, con la boca entreabierta, miró de Amara al inversor,
incapaz de procesar lo que sus oídos le decían. ¿Una limpiadora hablando mandarín? La incredulidad se pintaba en cada rostro de los ejecutivos, una mezcla de asombro y el incipiente pánico de que esta interrupción pudiera empeorar las cosas. Amara, ajena a las miradas de incredulidad, mantuvo su compostura. Continuó, explicando con una precisión asombrosa cómo la petición del señor Wei no era un rechazo, sino una solicitud de adaptación que respetara la tradición, un matiz que el traductor anterior había pasado por alto por completo. No es una afrenta, señor, dijo, su voz ganando confianza, sino un deseo de honrar la costumbre de sus antepasados, buscando un espacio con la fluidez del feng shui adecuado para la armonía y la prosperidad. El aire se hizo más denso, cargado de la revelación. El señor Wei, que había escuchado con una atención creciente, asintió lentamente. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora mostraban un destello de reconocimiento, incluso de respeto. Se volvió hacia su propio traductor, quien palideció visiblemente, comprendiendo la magnitud de su error. El señor Davenport, por su parte, se mantuvo en silencio, su sudor frío secándose en su frente mientras la verdad de las palabras de Amara se asentaba en su mente, la magnitud de lo que estaba presenciando. Todos los ojos estaban puestos en Amara, el peso de la situación, el destino del hotel, colgando de cada una de sus palabras. Su corazón latía con fuerza, pero su voz no flaqueó. Una sonrisa lenta y casi imperceptible apareció en el rostro del señor Wei, una expresión que nadie había visto en él durante horas. Levantó una mano, deteniendo cualquier posible interrupción del señor Davenport, y habló directamente a Amara en mandarín. Su comprensión es excepcional. Pocos occidentales captan la verdadera esencia. Con esas palabras, la tensión se disolvió como el azúcar en el agua. El acuerdo, que parecía perdido, no solo estaba de nuevo sobre la mesa, sino que se fortalecía con una nueva base de respeto mutuo. El hotel estaba a salvo, y Amara, la mujer invisible, había sido la clave. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El vestíbulo, antes un hervidero de pánico, se sumió en un silencio reverente. El señor Davenport, con la boca aún ligeramente abierta, miró a Amara, no como la limpiadora invisible, sino como a la arquitecta de su salvación. Una oleada de alivio, tan potente que casi lo doblega, lo inundó, mezclada con una vergüenza sorda por su propia ceguera. Los ejecutivos, antes preocupados por sus puestos, se miraban entre sí, las caras reflejando una mezcla de asombro y admiración por la mujer que acababa de salvarlos a todos. Para Amara, fue como si el peso de años de invisibilidad se disolviera, no con un estruendo, sino con el suave susurro de una verdad largamente esperada. El aire en sus pulmones se sintió más ligero, la promesa de Maya, más cercana que nunca. Esa voz, que había permanecido silenciada por tanto tiempo, había roto las barreras de lo imposible, demostrando que la verdadera valía reside en el espíritu indomable, no en el uniforme. No dejes que esta historia pare aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El eco de las palabras de Amara en mandarín se desvaneció, pero su impacto resonó en cada rincón del vestíbulo. El señor Davenport, que momentos antes se había visto al borde del abismo, la observaba ahora con una mezcla de asombro y una gratitud casi reverencial, su semblante pálido transformado por el alivio. Ya no era la limpiadora invisible, sino la salvadora inesperada, la pieza clave de un rompecabezas que él, con toda su autoridad, no había podido resolver. Los ejecutivos, cuyas caras reflejaban aún la incredulidad, empezaron a murmurar, sus voces bajas llenas de una admiración que antes era impensable. Para Amara, la transformación fue interna y profunda. El peso de años de invisibilidad, de ser solo una sombra en los márgenes de la opulencia, se disolvió. No hubo un estruendo sino un suave susurro de verdad, una liberación que le permitió respirar más hondo que nunca. La promesa a Maya, ese faro que la guiaba, no solo se mantenía firme sino que ahora por primera vez parecía tangible, al alcance de sus manos. Su voz, silenciada por tanto tiempo, había roto las barreras de lo imposible, demostrando que la verdadera valía reside en el espíritu indomable, no en el uniforme que se lleva. La vida de Amara en el Gran Horizonte cambió drásticamente. De la noche a la mañana, el zumbido de la aspiradora fue reemplazado por el sonido de su propia voz en reuniones, sus manos, antes dedicadas al pulido del mármol, ahora sostenían documentos importantes.
el señor Davenport, en un intento por enmendar su ceguera y capitalizar su talento, le ofreció un puesto como enlace cultural, una posición que, aunque no era la diplomacia soñada, le abría puertas. Sin embargo, el camino no era menos arduo. La nueva posición venía con responsabilidades abrumadoras, expectativas elevadas y la envidia silenciosa de algunos colegas, que no podían aceptar su ascenso. La beca de Maya, aunque más cercana, aún requería de un esfuerzo titánico, de un equilibrio delicado entre sus nuevas tareas y el tiempo para su hija. El señor Davenport, observándola desde su despacho, a menudo se preguntaba cómo había podido estar tan ciego. La había visto a diario, una figura diligente y silenciosa, y nunca, ni por un instante, había intuido la profundidad de intelecto que se ocultaba bajo ese uniforme azul. Ese error, esa arrogancia de dar por sentada la invisibilidad de los demás, le pesaba ahora con una punzada de arrepentimiento, un recordatorio constante de que las apariencias engañan, y el verdadero talento a menudo se esconde en los lugares menos esperados. Los días se estiraban en noches, y las noches se fusionaban con amaneceres. Amara se sentía atrapada en un torbellino de nuevas exigencias, reuniones interminables, y la presión constante de demostrar su valía una y otra vez. Había momentos en que el cansancio físico de su vida anterior se trocaba en una fatiga mental abrumadora, y la imagen de Maya, antes su motor, comenzaba a desdibujarse bajo el peso de las responsabilidades. Una tarde, al revisar los requisitos finales para la beca de arte, que incluían una costosa exposición de portafolio, sintió un nudo en el estómago. El dinero, a pesar de su nuevo salario, seguía siendo un abismo, y por un instante, la vieja desesperación amenazó con ahogarla. ¿Había cambiado algo realmente, o solo había intercambiado un tipo de invisibilidad por otro, más exigente? La tentación de rendirse, de volver a la seguridad silenciosa de su antigua rutina, fue una oleada fría que la invadió, susurrándole que el sueño de Maya era, quizás, demasiado grande para sus hombros. Pero justo cuando esa sombra de desaliento amenazaba con cubrirla por completo, una pequeña obra de arte de Maya, un dibujo vibrante de un campo de girasoles, cayó de entre los papeles. Sus dedos, que habían estado a punto de arrugar los documentos de la beca, se detuvieron. La intensidad del amarillo, la audacia de los trazos infantiles, le recordaron el propósito de cada sacrificio, de cada batalla silenciosa. Maya no solo soñaba con pintar, ella era la pintura, la luz que disipaba las sombras. Y en ese instante, Amara sintió una oleada de calor renovado, una fuerza que nacía de lo más profundo de su amor. No importaba el cansancio, no importaban los obstáculos. Si había logrado lo imposible una vez, lo haría de nuevo. Si está sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para saber. Pero justo cuando esa sombra de desaliento amenazaba con cubrirla por completo, una pequeña obra de arte de Maya, un dibujo vibrante de un campo de girasoles, cayó de entre los papeles. Sus dedos, que habían estado a punto de arrugar los documentos de la beca, se detuvieron. La intensidad del amarillo, la audacia de los trazos infantiles, le recordaron el propósito de cada sacrificio, de cada batalla silenciosa. Maya no solo soñaba con pintar, ella era la pintura, la luz que disipaba las sombras. Y en ese instante, Amara sintió una oleada de calor renovado, una fuerza que nacía de lo más profundo de su amor. No importaba el cansancio, no importaban los obstáculos. Si había logrado lo imposible una vez, lo haría de nuevo. Pensó en el señor Wei, en las conexiones globales, en las nuevas incursiones del hotel en el mercado asiático. Una idea, frágil pero persistente, comenzó a florecer en su mente, uniendo su conocimiento pasado con su realidad presente. La idea se solidificó. Un programa de intercambio cultural patrocinado por el Gran Horizonte, que exhibiría el talento joven local a huéspedes internacionales, especialmente a aquellos de Asia, aprovechando la nueva relación del hotel con el señor Wei. Era audaz, un puente entre sus dos mundos. Trabajó incansablemente, esbozando propuestas hasta altas horas de la noche, impulsada por café instantáneo y los ronquidos inocentes de Maya desde la habitación contigua. Se lo presentó al señor Davenport, su voz clara y resonante, ya no la limpiadora tímida.
Habló no solo de ganancias, sino de enriquecimiento cultural, de comunidad y de la oportunidad única de mostrar arte que realmente conectara con una audiencia global, mencionando específicamente cómo el estilo vibrante de Maya podría atraer las sensibilidades que el Sr. Wei tanto admiraba. El Sr. Davenport, todavía atormentado por su supervisión pasada, escuchó con atención, su expresión pasando del escepticismo a una genuina intriga. No vio solo una propuesta sino una visión, una forma de solidificar aún más la reputación del hotel y su propia redención. La respuesta fue rápida y abrumadora. El Sr. Davenport, ansioso por demostrar su recién hallado discernimiento, no solo aprobó el programa, sino que vio en él una oportunidad perfecta para profundizar los lazos con el Sr. Wei. La primera exposición se celebraría en el gran salón de baile del hotel, mostrando el arte de Maya como pieza central. El hotel no solo cubriría todos los gastos, incluyendo las tarifas de la exposición de portafolio para la beca de Maya, sino que también le ofrecería una pasantía remunerada dentro del programa, permitiéndole adquirir una experiencia inestimable mientras cursaba sus estudios. Era más que una beca, era una inversión en el futuro de Maya, un testimonio de la lucha inquebrantable de Amara. El día de la exposición, el gran horizonte vibraba con una energía diferente. El mármol pulido no solo reflejaba luces, sino sonrisas y el brillo de los ojos de Maya, que veían sus sueños tomar forma. Amara, de pie junto a ella, ya no sentía el peso del uniforme, sino la ligereza de un corazón que había encontrado su voz. Su viaje, desde la invisibilidad hasta el centro de atención, era un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en los títulos o la riqueza sino en la tenacidad del espíritu humano, en el amor que nos impulsa, y en la convicción de que cada voz, por silenciosa que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. No dejes que las apariencias te engañen, ni que el miedo silencie tu propia melodía. Tu historia también es una obra de arte esperando ser revelada. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él, y ven para la próxima historia. El gran horizonte, que una vez fue un laberinto de soledad y trabajo invisible para Amara, se transformó en un vibrante epicentro de cultura y oportunidad. Su voz, antes un murmullo perdido entre el zumbido de la aspiradora, ahora resonaba con la autoridad y la gracia de quien ha forjado su propio destino. El programa de intercambio cultural no solo se convirtió en un éxito rotundo para el hotel, sino en un legado tangible de su visión, un puente donde el talento emergente encontraba su escenario, y las barreras invisibles se disolvían. Maya, con su beca asegurada y una pasantía que la impulsaba hacia un futuro brillante, se convirtió en el faro de una nueva generación, un testimonio vivo de que el amor incondicional de una madre puede mover montañas. Amara, con la dignidad renovada en cada paso, ya no era la sombra en los pasillos, sino la luz que iluminaba el camino para otros, demostrando que la verdadera fortaleza se esconde en el espíritu indomable, y que cada uno de nosotros tiene una melodía única que merece ser escuchada. Su historia, un eco de innumerables batallas silenciosas, se erige como un recordatorio poderoso. Nunca subestimes el poder de una voz que se atreve a romper el silencio. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre, clica en él y ven para la próxima historia.